Entonces quería empezar con el sermón de hoy día. Ya les entregaron el título al respecto. Y sí, hermanos, estamos en medio de una pandemia mundial. La primera que hemos enfrentado en nuestras vidas. Hace más de un siglo atrás que hubo otra parecida, pero eso fue una generación mucho más antigua. Y sabemos que hay mucho temor y miedo en el aire. A veces ni siquiera tengo ganas de prender las noticias para escuchar a tantos que están asustados. Me recuerdan el relato del pollito que andaba correteando porque le cayó una nuez en la cabeza y estaba diciendo que el cielo se está cayendo, el cielo se está cayendo. Y causó un pánico cuando realmente no era así. Pero sabemos que igual es tiempo de ser sobrios, de estar preparándonos espiritualmente. Por eso es muy apropiado hacer un ayuno para que el pueblo de Dios, esa novia de Jesucristo, se limpie, se purifique y se fortalezca en estos tiempos difíciles. Respecto a esos tiempos dificultosos, Jesús dijo en Mateo 24, versículo 6, quisiera leerlos de una versión moderna. Mateo 24, versículo 6 dice: escucharás de guerras cercanas y revoluciones por todos lados, con más rumores de guerras por venir. Pero no entres en pánico, ni cedas ante tus temores, porque la ruptura de los sistemas del mundo está destinada a suceder. Pero aún no será el final. Todavía no estamos en esos 3 años y medio, pero seguirá desarrollándose, dice aquí esa escritura. Entonces debemos en estos tiempos difíciles, sí, de cierta angustia y preocupación, que es normal, natural, también cierto temor. Yo creo que la primera vez que empezamos a salir afuera con nuestras máscaras, no queríamos acercarnos a nadie, ni siquiera queríamos hacer contacto visual. Bueno, ya de a poquito ya uno puede saludarlos, ya está un poquito más relajado, pero igual hay bastante temor. Entonces, en estos tiempos debemos recordar lo que tenemos que el mundo no tiene. El apóstol Pablo tuvo que recordarle al joven Timoteo la necesidad de avivar ese espíritu de Dios que estaba en él, que es tan vital, reavivar ese espíritu de Dios. Pablo quería alentarlo y fortalecerlo ante las pruebas venideras. De hecho, cuando Pablo escribió estas letras, ya le faltaba poco para ser ejecutado por los romanos y le escribió esta última epístola a Timoteo. Notemos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 4. 2 de Timoteo 4, versículo 4. Dice: pero tú, hablándole a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía que iba a morir, su espíritu iba a subir, donde Dios iba a guardarlo hasta el momento de esa resurrección. Él iba a caer en un estado de inconsciencia, pero él sabía que su partida ya, ese espíritu no iba a estar en su cuerpo más tiempo. Dice, versículo 7, he peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. No cuando Él muera, no dice que va a subir al cielo y recibirlo en aquel día. ¿Y cuál es ese aquel día? Dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí es cuando va a resucitar Pablo y todos los santos también. Entonces, Pablo sabía que le faltaba poco, ya no iba a poder ser el líder de la iglesia, tenía que traspasarle la posta a Timoteo. Timoteo iba a tener que continuar con la obra de Dios. Y entonces, un poquito más atrás, al comienzo de esta epístola, Pablo le recomendó a Timoteo qué debe hacer él al respecto. Y pasemos al primer capítulo aquí de segunda de Timoteo, capítulo 1, que es el centro de este mensaje. 2 versículos, dice versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra Biblia, la latinoamericana, tiene, en vez de dominio propio, dice buen juicio, que es un poquito más ampliado, es un poquito más correcto el término buen juicio. El buen juicio incluye dominio propio, pero eso tiene que ver más con ese sentido común que Dios nos entrega, el poder discernir y decidir en forma correcta. Y ante estas pruebas, igual que Timoteo iba a tener que pasar por muchas, y de hecho, según la historia, Timoteo también murió como mártir. Y es bueno recordar lo que dijo el apóstol Pedro respecto a las pruebas en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Del 6 al 9. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí habla de que vamos a pasar por pruebas. Esta definitivamente es una de las más duras, pero nos dice que esto es un momento que nos puede refinar espiritualmente, igual que el oro cuando es sometido en ese crisol y calentado, se queman las impurezas, se vuelve más puro el oro. Y así a veces estas pruebas nos despiertan. Quizás estábamos un poco aturdidos, atónitos, aquí estábamos un poco perezosos y no estábamos dedicándonos como debiéramos en las cosas de Dios. Y esto nos despierta, nos hace tomar en cuenta mucho más la importancia de desarrollar ese carácter espiritual dentro de nosotros. Porque es cuando vienen las pruebas que realmente se ve lo que la persona es por dentro. Si es realmente valiente o si es cobarde. Si está enfrentando las pruebas con resolución y valor o la va a enfrentar con cobardía y con miedo. Esas son cosas que todos tenemos que contestar. Y así es como encontramos en esta escritura
de 1 Timoteo 1, del 6 al 7, 4 grandes principios para desarrollar esa vida espiritual, para desarrollar ese valor y fuerza que necesitamos en los tiempos difíciles, porque si aflojamos, si dejamos que seamos vencidos, entonces eso demuestra que ese Espíritu de Dios no está avivado dentro de nosotros, que se está apagando, que aquí el término de avivar el fuego es la imagen de uno estar enfrente de una fogata. Y sabemos que la fogata no puede permanecer prendida si uno no está avivando. Muchas veces se necesita tomar un palo y revolver un poquito ahí las ascuas para que vuelvan a tomar calor, para que se incendien y de nuevo. Eso es la imagen que debemos tomar en cuenta. Entonces aquí hay 4 grandes principios para entender cuidadosamente de qué se tratan y cómo podemos aplicar estos principios a nuestras vidas para superar esos temores, pruebas y preocupaciones. No dejemos a Dios afuera de nuestra vida, lo necesitamos más que nunca y usemos ese sentido común en estos tiempos peligrosos. No seamos tampoco descuidados, osados, que nos caigamos en cosas que no son necesarias. Entonces vamos a enfocar en ese primer punto. Dios dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía. Cobardía se define, aquí el término griego es dilia, D-E-I-L-I-A, pero se pronuncia dilia, que significa cobardía, timidez o temor. En otras palabras, es un miedo paralizante que impide hacer lo que es correcto a ojos de Dios. Es renunciar a lo que uno cree bajo el estrés. No se mantiene firme en sus convicciones. Se debilita, tal como nos habla ahí esa parábola de las semillas plantadas en los distintos terrenos. Y la primera no dura mucho, porque una vez que ya sale el sol, que significan las pruebas, se evapora. Se muere esa semillita de la palabra de Dios. Pero si uno está cultivándola, abonándola, regándola, cuidándola, es firme. El sol se vuelve algo benéfico porque ayuda a fortalecer la planta en vez de secarla. Lo opuesto a la cobardía es el valor, el cumplir con el deber a pesar de los temores. Por ejemplo, en Josué capítulo 1, noten lo que le dijo Dios a Josué, que iba a tener muchas pruebas, iba a pasar por momentos muy difíciles. Y le dijo a Josué en capítulo 1, versículo 1 al 9, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Eterno, que el Eterno habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano
hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Entonces, este territorio era todo lo que Dios le había prometido a Abraham. Y nunca lograron alcanzar los bordes del río Eufrates. Lo más que se extendieron fue en el tiempo del rey David, que estuvo cerca, pero de todos modos, por falta de fe, el pueblo de Israel nunca logró recibir todas esas bendiciones. Dice el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y estas famosas palabras, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que hoy día se llama la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, meditamos en la ley de Dios, en las palabras de Dios. Dice aquí de día y de noche. Es algo que debemos estar regularmente acercándonos a este gran espejo espiritual para ver nuestro verdadero estado espiritual, para arrepentirnos, para acercarnos a Dios, para ver cómo podemos mejorar nuestras vidas ante Él. Dice el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Ahí está la clave. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros a través de este coronavirus. Él está pendiente de su pueblo. Él nunca lo abandona. Él sabe las dificultades, pero a la vez sabemos que el mundo, tal como se mencionó en el primer mensaje, que ha multiplicado su maldad, sus pecados, han llegado hasta el cielo. Y tendremos que ver qué tan largo plazo es todo esto. En Mateo capítulo 6, versículo 25, Mateo capítulo 6, versículo 25, Jesucristo también nos dijo que no debemos estar ansiosos y pensando que no hay esperanza, que estamos condenados por el destino a sufrir tantas cosas. Dios es el Dios de milagros. Para Él no hay nada difícil ni imposible. Mateo 6, versículo 25, Cristo les habla a sus discípulos y les dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas. Y la palabra aquí significa tener una ansiedad exagerada. Dice, ¿qué habéis de comer? Obviamente debemos pensar en eso, pero no debemos tener ese miedo paralizante. ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dios tiene algo mucho más grande que está preocupado. Y ese es el carácter espiritual que está desarrollando dentro de todos nosotros, para que seamos vencedores. El nombre Israel significa el que prevaleció ante Dios. Así fue Jacobo, que Dios cambió su nombre a Israel. Y nosotros somos israelitas espirituales.
Tenemos ese mismo nombre, los que prevalecen, los que no se acobardan, no se echan para atrás ante Dios. Somos un pueblo vencedor por medio de Jesucristo y por medio de ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Dice versículo 26, mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Las aves no se mueren durante el invierno. Esas aves pueden, como se menciona, descansar, invernar. Ellos están en un estado de letargo, de tal manera que ellos descansan, pero después ya vuelven a avivarse en la primavera. Dice, no valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿cómo hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. No tengamos ese miedo paralizante, esa angustia debilitante. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Ellos sí están desesperados, no tienen más esperanza, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más, y esto es lo que Él pide que hagamos nosotros, Él proveerá por nosotros, pero nos toca a nosotros hacer lo siguiente: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hay un dicho que dice, no te preocupes por el ayer, porque ya pasó. No te preocupes por el mañana, porque ya vendrá. Preocúpate de hoy día, cómo vivirlo de la mejor manera ante Dios. Esa es nuestra tarea a la mano. Tenemos así un gran Dios. No sabemos si este es el tiempo de empezar a pasar por un túnel de tiempo, del cual yo he estado hablándole, especialmente allá en Santiago. ¿Cuántas veces escucharon que yo le dije, en el futuro, un día vamos a pasar por un oscuro túnel de tiempo y después vamos a atravesarlo y va a haber luz, alegría, felicidad, pero este túnel de tiempo es un tiempo de dolores de parto, no son agradables, pero Dios estará con nosotros a través de todo ese tiempo. En 1 Corintios 10, versículo 13, es bueno siempre recordar esta promesa de Dios. 1 Corintios 10, versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Lo que le sucede a usted le ha pasado a otras personas también. Nosotros no somos los únicos que hemos sufrido circunstancias difíciles. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y aquí está la palabra tentar, significa ser probados, más de lo que podéis resistir, porque dará también juntamente con, y debe ser aquí la prueba, la salida para que podáis soportar. Entonces, Dios está con nosotros a través de las pruebas, Él sabe cómo salir de ellas. El problema es que a veces
estamos tan débiles, tan ensimismados en nosotros mismos, que Dios tiene ahí la salida para nosotros y no estamos buscándola. No le estamos pidiendo a Dios que veamos la salida que Él nos ha dado. Y a veces nosotros no pasamos por esa puerta que Él ha abierto. Entonces, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valor, de bravía. Los mexicanos lo llaman coraje, valentía. Eso es lo que Dios nos ha dado. Y eso nos lleva al segundo principio, que nos ha dado el espíritu de poder. La palabra en el griego es dunamis, de donde obtenemos la palabra nuestra dínamo y también dinamita, porque tiene gran poder. El diccionario de palabras griegas dice lo siguiente sobre esta palabra dunamis: significa poder, especialmente un poder que logra cumplir las cosas. Un poder que logra cumplir las cosas. No es solo un deseo, sino es la fuerza que Dios nos entrega para llevar a cabo las cosas. Fíjense que hay en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 12, Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces aquí vemos dos elementos. No dice ahí que Dios se ocupará de nuestra salvación. En nosotros tenemos que ocuparnos, hacer nuestra parte, pero Dios hará su parte. Sin la parte de Dios no lo vamos a lograr, pero sin nuestra participación tampoco se va a lograr. Este término de poder es el espíritu de tener fuerza espiritual, que significa un vigor masculino en vez de un espíritu de cobardía. Esto viene de ese diccionario de palabras griegas. Y obviamente ese vigor masculino no es algo que solamente tiene el hombre, pero significa esa bravura, ese espíritu y empuje que se necesita del hombre igual que de la mujer. Hay muchas mujeres tremendamente valientes que vemos en la Biblia. Esther, Débora. Tenemos también a muchas como Priscila, Dorcas y otras más que formaron parte de esos héroes de la fe, porque tenían valor. Esa fuerza proviene de Dios, pero tenemos que estar cerca de Dios para obtenerla. Tenemos que avivarla como las brasas. Igual, las brasas no se van a avivar por su cuenta. Dios no va a avivar esas brasas tampoco. Esa es nuestra parte que hacer. Nos continuamos en Filipenses 4, versículo 11. Dice Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. A veces esto va a pasar. No siempre vamos a tener abundancia. Va a haber tiempos cuando vamos a tener escasez. Dice: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre,
así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí están las palabras claves. Esa fuerza proviene de Dios, pero a la vez tenemos que ponerla por obra en nuestras vidas. Eso nos lleva al tercer gran principio, el espíritu de amor, el término ágape, que es el amor desinteresado por Dios y los demás. Ese mismo diccionario de palabras griegas dice de ágape, el amor, cariño, buena voluntad, benevolencia, amor hacia Dios el Padre, Cristo, a los hermanos y a los demás. Noten que este amor echa afuera el temor y el miedo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo, empezando el versículo 16. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Esa es esa es su característica principal. Yo conocí a un señor que era tan amoroso, un ministro de la iglesia. Muchos de ustedes llegaron a conocer a Dennis Luker. Él fue pastor aquí en la iglesia de Garden Grove antes de que yo estuve, y las personas en la iglesia todavía lo recuerdan y decían, ese hombre era amor. Si lo hubieran conocido en Chile, también hubieran visto esa misma característica primordial que tenía. Dice, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dios trabaja a través de personas que tienen ese amor. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Seguimos los mismos principios, seguimos obedeciendo y teniendo fe en Cristo. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera el temor, ese miedo paralizante, porque el temor lleva en sí castigo. Ese no es el espíritu que Dios va a recompensar. Ahí dice en Apocalipsis 21 que una de las características de los que no van a entrar en el reino de Dios son los cobardes. Dice, de donde el que teme, que tiene eso como su característica principal, no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros no somos gran cosa. Dios es el que nos sacó de nuestra vida miserable, engañada en este mundo. Hay un término que se usa, el gusano de Israel. Sí, porque somos gusanos ante Dios. No tenemos nada de qué jactarnos. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y ese es el amor fraternal que debemos mostrar los unos para los otros. Estamos unidos por esa misma fe y por ese mismo espíritu. Acabamos de tomar la Pascua. Guardar esos días de panes sin levadura. Todo esto es porque estamos unidos en la fe. Dice el versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque eso es lo que cuesta. Hay personas que dicen, ay, yo amo tanto a Dios. Ay, yo amo a la humanidad. Pero el que no soporto es a este hermano que está en la iglesia o que es mi vecino o lo que sea.
No, eso es donde se prueba qué paciencia, qué misericordia tenemos. Capítulo 5 dice, continuando, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, habla aquí de Dios Padre, ama también al que ha sido engendrado por él. El Dios Padre fue el que engendró a su Hijo unigénito. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es una expresión clara y concreta de mostrar el verdadero amor o no, que también estamos cumpliendo con esos mandamientos. Realmente uno puede decir que ama a Dios, si no está cumpliendo con sus mandamientos, no está en ese verdadero amor, como dice el versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque la mente convertida no va a resistir y quejarse y murmurar contra la ley de Dios. No, es algo que estamos muy agradecidos de poder guardar el sábado, de guardar las fiestas santas, de poder diezmar, de todo este camino de vida que Dios nos ha mostrado. No son gravosos esos mandamientos, son valiosos. Y eso nos lleva al cuarto principio, que es el espíritu de dominio propio, o como otras traducciones tienen, de buen juicio. En el comentario de Barnes dice lo siguiente: la palabra griega denota una mente sobria, un hombre de prudencia y discreción, en el que la mente está bien equilibrada y bajo las influencias correctas, en el que ve las cosas en sus proporciones y relaciones justas, en el que no es febril o demasiado emocionado, sino cuando todo está en su lugar. Ese equilibrio que es tan importante en la vida. Otro comentario de los creyentes dice: Dios nos ha dado un espíritu de autocontrol. Debemos usar la discreción y no actuar precipitadamente, apresuradamente o tontamente. No importa cuán adversas sean nuestras circunstancias, debemos mantener un juicio equilibrado y actuar con sobriedad. Sobriedad significa seriedad. No es el tiempo para la frivolidad. Por eso la Biblia nos habla que mejor estar en la casa de luto que en la casa de festejar, porque ahí es cuando hay muchos pecados. Cuando las personas toman demasiado, están puro festejando y haciendo cosas tontas, ahí es cuando se cometen tantos errores. Pero la persona que tiene una vida un poco más seria, no significa que no se divierte, sabe cómo divertirse, pero en el ambiente correcto, donde uno no está pecando, donde uno puede divertirse y no tener las consecuencias del pecado, de tener una jaqueca el día siguiente. Otro comentario nos dice, este es el comentario del predicador, dice: el poder en sí mismo puede ser devastador y destructivo. Necesita los controles del amor y el sentido común. El amor puede convertirse en un mero sentimentalismo o experimentación sin las otras cualidades. Y la mente sana por sí sola puede volverse meramente académica o especulativa. El poder, el amor y una mente sana que nos dio Dios es el antídoto contra el espíritu del miedo o la timidez y cobardía. Así que no sabemos dónde se
dirige el mundo, pero tenemos lo más importante para guiarnos, el Espíritu de Dios que debemos avivar en nosotros. En Lucas capítulo 12, vamos a ir concluyendo. Lucas capítulo 12, versículo 31. Algunas de mis escrituras favoritas, esta Lucas 12, 31 y 32. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y el versículo anterior dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Sí, Dios tiene todo para entregarnos. Tenemos un supremo llamamiento que nos ha provisto. Él nos ha dado las bendiciones más grandes. Debemos darle gracias a Dios que nos ha entregado este supremo llamamiento. Eso se encuentra, vayamos a Filipenses capítulo 3. Esa es la última escritura que tenemos. Dice versículo 8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Nosotros no nos vamos a ganar el reino de Dios porque lo merecemos. Siempre va a ser por la misericordia de Dios que lo alcanzamos. Dice, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y esto es lo que debemos hacer, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos o espiritualmente maduros, que es lo que significa, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Por eso no debemos estar llenos de un temor patológico, un miedo paralizante. Eso no es parte. Si el Espíritu Santo está siendo avivado y a través del ayuno, es una forma de acercarnos a Dios, de avivar ese espíritu para que nos dé esa valentía, ese poder, ese amor, ese dominio propio, ese justo juicio y sentido común que necesitamos para las cosas. Sentido común, como saben, hermanos, no es muy común en este mundo. Es la falla más grande que tienen los seres humanos. Piensan más con sus hormonas o con sus emociones que con su mente y corazón. Y así entonces, sea que estemos ayunando hoy o estamos ayunando mañana, y recuerden, esto es para los que pueden hacerlo, para que esto no va a amenazar su salud. También si hay algunas personas que necesitan insulina u otras cosas, por favor, tómense todas estas cosas, porque eso no es lo que Dios está pensando en este sentido. Es la alimentación lo que tenemos que tomar en cuenta. Y debemos entonces crecer y avivar el Espíritu Santo y aplicar estos principios
diariamente en medio de estas pruebas que están probando al mundo entero. Bueno, con eso concluyo el mensaje, hermanos. Ha sido un placer poder estar con ustedes. No pude hacer el viaje a Chile como había pensado para estos días de panes sin levadura, pero de esta manera por lo menos estoy compartiendo un poco más con ustedes. También a mi esposa Katy le envía muchos saludos y con mucho cariño a todos ustedes. Que Dios los cuide a todos y que sean bendecidos por Él.